La historia de un país suele contarse a través de sus héroes, sus batallas o su cultura, pero en las sombras de esa misma historia existen páginas que muchos preferirían arrancar, páginas escritas con sangre, obsesión y una fealdad que desafía la lógica humana. Nuestra bitácora de investigación no se alimenta de cuentos de camino. Hoy abrimos 3 expedientes reales que la cultura criolla transformó en las pesadillas más perturbadoras de Venezuela. Bienvenidos a Fuera de Registro. Esperamos que hoy puedas conciliar el sueño después de esto. El doctor Gottfried Canocho existió y fue un cirujano alemán que revalidó su título en la Universidad Central de Venezuela en 1845. Vivió en los sectores de La Guaira y Caracas. La evidencia histórica nos dice que las ruinas de su laboratorio y mausoleo en la hacienda Buenavista, en el sector Palmar de Cariaco, en el Ávila, existen y se pueden visitar. Los registros históricos de la Guerra Federal confirman que Canocho solicitaba legalmente los cadáveres no reclamados de la morgue del hospital militar para sus experimentos de momificación. El misterio no resuelto. La fórmula exacta de su líquido embalsamador, que evitaba la descomposición inyectándose directo en la torrente sanguínea sin extraer los órganos, murió con él, ya que su enfermedad, Amalie Westman, destruyó los apuntes por orden del médico antes de fallecer. Aunque la leyenda del gigante que carga un saco con huesos perteneciente al folclore mágico, el origen de esta historia en la cultura criolla tiene una raíz histórica documentada en los archivos criminales del llano venezolano y colombiano, la base real. A finales del siglo XIX y principios del XX, en las zonas rurales del llano se registraron crímenes brutales de parricidio. Hijos asesinaban a sus padres por disputas de tierras, herencias o alcohol. En la cultura llanera de la época, el parricidio era considerado el peor pecado posible, rompiendo el código de honor criollo. Registro forense. El caso más cercano que alimentó el mito fue la de un hombre de la región llanera que asesinó a su progenitor y como castigo comunitario ancestral, antes era la ley formal de la época, la propia familia lo amarró, lo azotó con látigos de cuero de ganado y lo desterró del monte. Transmutación de la leyenda. Para educar a los jóvenes y evitar que desafiaran a la autoridad de los padres, los hacendados y ancianos criollos convirtieron este hecho real de la violencia doméstica en el mito del Silbón. El saco de huesos es la representación física de la culpa, que carga el crimen real. Los fantasmas del Hospital Civil de Maracay y la prisión de la Rotunda. Este caso une el mito urbano de los hospitales embrujados con los experimentos y torturas reales cometidas durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, principios del siglo XX. La base real. Durante las primeras décadas del siglo XX, la dictadura goméstica utilizó la prisión de la Rotunda en Caracas y los sótanos de las edificaciones de Maracay para enterrar a disidentes políticos. El hecho macabro comprobado. Los registros históricos de las memorias de los sobrevivientes
como el escritor José Rafael Bocaterra, confirman que a los presos se les aplicaba torturas medievales y se les administraba veneno en la comida, como vidrio molido o arsénico, de forma sistemática. Médicos de la época firmaban actas de defunción falsas, alegando enfermedades comunes. La evidencia de la leyenda. Los gritos y sombras y apariciones que los trabajadores de estos edificios coloniales reportaron durante décadas no eran simples invenciones folclóricas. Era la memoria histórica de un centro de tortura real. Cuando los edificios fueron remodelados y demolidos, encontraron con las grietas oxidadas y los huesos óseos que escondían los muros. El folclore criollo está lleno de apariciones, pero cuando escarbamos en la tierra de la historia, siempre encontramos la misma verdad. El verdadero terror no viene del más allá, viene de lo que los seres humanos somos capaces de hacer los unos a los otros. A veces la realidad supera la ficción. Con referencia a estos relatos podemos evidenciar que no somos una especie pacífica. Nuestra naturaleza preparadora nos hace llevar acciones que jamás podemos imaginar. Creando verdadero terror. Dicho esto, confirmo la teoría de que somos la especie más peligrosa del planeta Tierra. Mi nombre es David Coder. Soy Oriana Eiko. Y esto es Fuera de Registro, los archivos H2.